A continuación, el programa De Frente, la posición del Frente sobre los temas de la vida nacional. De Frente, una producción de la Secretaría de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al programa De Frente, una producción de la Secretaría Nacional de Comunicaciones del FMLN. En este programa usted podrá conocer de primera mano la posición oficial del Frente sobre los diferentes temas de la vida nacional. Así que vamos a comenzar a continuación. Les saluda Antonio Rivera. Bienvenidos. El FMLN felicita al presidente Obama y reitera su compromiso de seguir trabajando por garantizar que los salvadoreños tengan mejores opciones de vida en su país y no tengan que salir de su tierra. El FMLN cree que en su nuevo periodo el presidente Obama tendrá la sabiduría y fortaleza para lograr que se apruebe la reforma migratoria que tanto anhelan nuestros compatriotas en Estados Unidos. FMLN. Luego de más de 10 años de lucha, la bancada legislativa del FMLN logró la aprobación del voto de los salvadoreños en el exterior. Con esto, se cumplirá con un derecho constitucional y una demanda histórica de la comunidad migrante. Hoy damos un paso significativo en nombre de nuestros compatriotas en el exterior. A iniciativa de Chafik, desde el año 2002, estamos impulsando en la Asamblea Legislativa que se ejerza el derecho de voto en el exterior. Este es un cambio más por el bienestar de todos los salvadoreños. FMLN. Los salvadoreños y salvadoreñas que residen en cualquier parte del mundo podrán ejercer su derecho a emitir el voto en las elecciones presidenciales de 2014 en adelante. Para tener una mejor claridad de cómo funcionará esta ley, tenemos acá en el foro al diputado del FMLN, Nelson Quintanilla, quien forma parte de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa y a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Antonio, mucho gusto. En realidad para mí es un gran gusto, es un honor compartir sobre un tema de coyuntura nacional, de relevancia nacional e internacional. Para mí como diputado del FMLN y además miembro de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, también es un gran gusto haber estado en toda la discusión en esta iniciativa que fue una promesa de campaña de nuestro presidente Funes y que por fin es un hecho que a partir del 2014, como tú lo decías en la introducción, sí, ahora le podemos decir a nuestros compatriotas en el extranjero, en cualquier país del mundo donde se encuentre un salvadoreño o salvadoreña, es tu momento, tú decides. Elecciones 2014, momento para decidir la posibilidad de que los cambios continúen, que no retrocedan como algunos pretenderán. Exactamente. También vamos a aprovechar este espacio para conocer un poco cómo avanza la discusión de los consejos municipales plurales más adelante, pero antes, diputado Nelson Quintanilla, me gustaría conocer una primera reacción, una primera opinión sobre el anuncio del presidente Obama, quien ha dicho que ha llegado la hora de una reforma migratoria integral. Un comentario para iniciar. Sí, qué bueno que el presidente Obama también va en la ruta de cumplir una de sus promesas de campaña. Dijo que iba a hacer una reforma migratoria integral en la que todo ciudadano o ciudadana que llegue a este país tenga realmente condiciones favorables para ejercer su trabajo, para ejercer el desarrollo de sus actividades cotidianas, de tal manera que no se vea metido en la clandestinidad, huyéndole a las autoridades, sino más bien estar protegido como persona humana, tener todos sus derechos y deberes como corresponde, de tal suerte que me parece interesante que el presidente Obama esté dando muestras y señales de aplicar esa reforma migratoria integral que la están esperando muchos latinos y latinas, y en especial muchos salvadoreños y salvadoreñas que están allá metidos en la clandestinidad haciendo sus actividades para poder ayudar a la familia salvadoreña. Muy importante. Bueno, como ya lo decíamos, usted también lo afirmaba, la ley del voto en el exterior ya ha sido aprobada, falta, digamos, su aplicación. El llamado quizás a la población para contribuir todos y todas, principalmente a los salvadoreños en el exterior, para cumplir a cabalidad esta ley. Quisiéramos que
le expliquemos a la audiencia cómo funcionará el voto en el exterior, en qué parte del mundo va a funcionar, porque hay un poco de duda sobre eso. Bueno, en primer lugar decir que la ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior a partir de las elecciones del 2014 para elegir presidente y vicepresidente de la República va a ser aplicado de manera universal, es decir, que va a ser en todos los países del mundo donde se encuentre un salvadoreño o salvadoreña que haya alcanzado el estatus de ciudadano o ciudadana tal y como reza la Constitución. Sí. Entonces, a partir de esa consideración, se hace realidad ese derecho constitucional del ejercicio del sufragio para todos nuestros compatriotas que están fuera de la frontera. De tal manera que para nosotros como FMLN es de mucho gusto, de mucho agrado. Nos congratulamos por este importante avance en el marco de la modernización y democratización del sistema electoral. Es un paso más en el fortalecimiento y desarrollo de la democracia representativa que venimos practicando desde hace algún momento. Y es importante decirle a la ciudadanía cuáles son precisamente los requisitos para ejercer el voto desde el exterior. Eso es muy importante. Porque hay gente que está un poco preguntándose y algunos estarán pensando en las maniobras que en muchos casos se hacen para hacer fraude. Exacto. Y déjeme decirle, Antonio, que en nuestro país, lamentablemente, todas las cosas que hacemos aquí en la Asamblea Legislativa casi están hechas sobre la base de la desconfianza entre unos y otros. Por eso se busca poner todos los candados posibles para evitar que se sigan cometiendo fraudes. Venimos de una historia desde los años 70, pasando por los 80, e incluso después de la posguerra, en la que todavía hay acciones de fraude que riñen con el ejercicio de una verdadera democracia. ¿Cuáles son esos requisitos? En primer lugar, hay que decir que el ciudadano o ciudadana debe tener el documento único de identidad vigente. ¿Ya? Ese es el primer requisito, el primer elemento. La gente, si no tiene el DUI vigente, debe tener claridad que no va a poder ejercer el sufragio desde el exterior. El segundo requisito es estar inscrito en el registro electoral de residentes en el exterior y en el padrón electoral de residentes en el exterior. Sí. Que debe ser una manifestación voluntaria de cada ciudadano o ciudadano, puesto que el voto desde el exterior es un voto postal o por correspondencia. Es decir, que no se le va a mandar un paquete electoral a quien no haya pedido participar en este proceso electoral, por los costos y porque sería innecesario si alguien no lo pidió, entonces ¿por qué se le va a mandar un paquete electoral? Ese es el segundo elemento, estar en el registro electoral, estar en ese padrón. Si no está ahí, no podrá ejercer el sufragio. Hay muchos salvadoreños que están fuera de nuestra frontera de manera ilegal y que también, si no tiene el DUI vigente con una dirección fuera de nuestra frontera, es natural que no va a aparecer en el padrón de electores. El tercer elemento o requisito es no haber adquirido otra nacionalidad que implique la renuncia de la salvadoreña. Hay que decir que en nuestro país las leyes no le prohíben a un ciudadano tener nuestra nacionalidad y adquirir no una más, sino todas las que quiera. Es decir, se permite la nacionalidad múltiple. Sí. Eso es el tercer requisito. Y el último, por supuesto, es estar en el pleno goce de los derechos civiles y políticos, que es un requisito constitucional también replicado en el Código Electoral, y luego en todos los instructivos, tanto de GED, de GEN como de JRB, esto se sigue manteniendo. Estos son los requisitos fundamentales. De ahí que aquella persona que esté trabajando en el exterior, que tenga años de estar allá y anda de visita por acá, por el país, pero en su DUI tiene dirección del extranjero, hoy no va a poder ejercer el sufragio acá, porque precisamente si tiene el DUI vigente deberá decir dónde vive, su dirección actualizada. Exacto. Y eso los miembros de JRB estarán debidamente capacitados y muchos ya tienen experiencia y obviamente no dejarán votar a alguien que no tenga su DUI vigente de acuerdo a la regla establecida. Perfecto. Bueno, a ver, antes que se nos escape, el tema del DUI, hay una fecha específica, mejor dicho, un periodo que va, entiendo, hasta agosto 5.
sí, el 5 de agosto, en el cual las personas pueden actualizar la dirección de donde residen. Es que hay dos elementos en relación al DUI. Para los salvadoreños que radicamos en nuestro país, este 1 de febrero se termina la fecha para cambiar de domicilio. Para los nacionales. Para los nacionales. Sí. Pero en la ley para el voto desde el exterior queda un artículo transitorio en que no va a aplicar esta disposición para nuestros compatriotas en el extranjero. Ellos van a tener un periodo de gracia en el que van a poder hacer cambio de domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que si Juan Pérez, para poner un ejemplo, está en Estados Unidos y tiene su DUI con una dirección de El Salvador, él tiene tiempo hasta el 5 de agosto para poder cambiar ese domicilio y poner la dirección donde él vive en Estados Unidos. Correcto. Para poder participar en las elecciones, porque si sigue manteniendo el DUI con la dirección en El Salvador, tiene que venir a votar a El Salvador. Va a tener que venir a votar acá si quiere hacer uso de su derecho constitucional de ejercer el sufragio. De ahí que es importante que la comunidad de salvadoreños y salvadoreñas fuera de nuestro país deben de estar atentos a este requisito, que ellos tendrán un periodo adicional a los que vivimos en el territorio nacional para poder hacer el cambio de domicilio, y eso implica la renovación o modificación del documento único de identidad. Perfecto. Indudablemente esta ley ha despertado mucho entusiasmo, muchas inquietudes en toda la población nacional y nuestros hermanos que residen en el extranjero, porque es una novedad, es nuevo para nosotros, ¿verdad? Creo que sería también interesante que comentemos un poco cómo está el tema de la seguridad, cómo está el asunto de bueno, justamente el tema de si ese voto es seguro. Sí, por supuesto, esto es importante decirlo. Como yo explicaba hace un momento, las leyes en nuestro país se hacen sobre la base de la desconfianza. Es decir, sí, todo el mundo está pensando y por dónde puede sacar ventaja este o el otro. Y para evitar que alguien saque ventaja, siempre cada quien está pensando dónde va a poner los candados respectivos. Exacto. Para evitar que eso ocurra. ¿De qué se trata entonces? Que el proceso electoral de voto desde el exterior va a permitir que el ciudadano haga un voto anticipado. Eso implica que los organismos electorales temporales que va a crearse en el marco de esta ley y que van a estar administrados o dirigidos por el máximo organismo rector, que en este caso es el Tribunal Supremo Electoral, la JEVEX, es decir, la Junta Electoral de Voto desde el Exterior, será el organismo temporal que va a organizar todos los paquetes y que va a ser el responsable de la transmisión o del envío de los paquetes de aquí hacia cada una de las direcciones donde el ciudadano haya dicho que vive. Y ese paquete irá debidamente sellado como cualquier encomienda, pero lleva en su interior todo un paquete de material electoral. Lleva prácticamente sobres, lleva las papeletas que son iguales a las de acá, a las utilizadas acá, con la lectura que dice elecciones presidenciales 2014, voto desde el exterior, y que esa lectura es única para ese sistema, es decir, para los residentes en el extranjero. Y además va a llevar un sobre blanco en el que va a depositarse el voto después de que el ciudadano ejerza su derecho. Y luego ese sobre blanco va a ser introducido en un sobre celeste que va a tener el nombre del Tribunal Supremo Electoral, su dirección respectiva, y luego allí habrá un espacio para el nombre y la firma del ciudadano que emita el sufragio. Entonces, y la debe de estampar con su puño y letra. Además deberá agregar una copia del DUI vigente, porque el organismo electoral encargado del escrutinio, en este caso la Junta Receptora de Votos desde el Exterior, JRVEX, va a verificar que la firma estampada en el sobre que contiene el voto es equivalente o es exactamente igual a la que tiene el documento único de identidad. En el momento que se revise una firma diferente a la copia del DUI del ciudadano que tiene el derecho respectivo, en ese momento ese voto se declarará nulo. Entonces, pero además ese sobre
con una hojita desprendible que va a llevar el sobre, va a tener un código de barras que será único y exclusivo para cada ciudadano registrado en ese padrón de votos del exterior. De tal manera que acá la JRB va a poder verificar que ese sobre corresponde a la persona que realmente ha ejercido el sufragio con base a los datos que trae el sobre y la copia del DUI del ciudadano o ciudadana que haya emitido el sufragio. De tal manera que ahí están los candados principales para que haya la seguridad de que no va a haber fraude en este proceso de voto desde el exterior. Perfecto. Creo que es importante, antes de ir a la pausa, hacer el llamado entonces a la población para que, bueno, para los amigos que tienen familiares en los Estados Unidos, para que nos pongamos en algo, que nos pongamos las pilas y que aprovechemos este espacio que tenemos hasta agosto 5 para poder hacer estos cambios de dirección y poder ejercer nuestro derecho al voto en el exterior. Quiero que vayamos a la pausa y discúlpeme que vaya un poquito atrás en la discusión. Estamos claros que los debates sobre esta ley ya quedaron atrás, ya son historia, pero es bueno recordar que a pocos días antes de que se aprobara esta ley, justamente en estos debates que hacía mención, varios diputados de Arena en la comisión objetaban el tema de la inversión que se puede hacer para esta ley del voto en el exterior y estaban como diciendo que era muy caro y viendo el costo-beneficio. Yo creo que esto es bueno recordárselo a la gente. Por supuesto, en realidad el grupo parlamentario de Arena, representado en la Comisión de Reformas, siempre cuestionaron el costo. Pero es que ellos habían hecho una mala lectura. Ellos estaban revisando el estudio de una consultoría que señalaba que para ejercer el voto desde el exterior se necesitaba una inversión de aproximadamente $22 millones. En la práctica, en realidad, el costo va a andar entre 6 y 10 millones de dólares. Esto va a depender de cómo los salvadoreños y salvadoreñas se motiven y se inscriban y pidan, porque es importante también recalcar, Antonio, que para ejercer el voto desde el exterior, los ciudadanos deberán manifestar su voluntad de ser incluidos en el padrón. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer mediante un formulario especial provisto por el Tribunal Supremo Electoral por cualquiera de los siguientes medios, y lo puntualizo. El primero es personalmente al momento de la emisión, renovación o modificación del documento único de identidad en el exterior. Particularmente en Estados Unidos y Canadá se están abriendo ya DUI-centros en donde se está desarrollando este proceso. Obviamente que hay otros países, en Sudamérica, en Centroamérica y en Europa, en los demás continentes donde hay salvadoreños que no se están instalando DUI-centros para facilitar el acceso a precisamente obtener su documento único de identidad. Para ello hay un segundo medio, que es por internet, llenando el formulario que será firmado y luego enviado de forma digital al Tribunal Supremo Electoral, adjuntando precisamente la copia del DUI vigente. Y por último, hacerlo personalmente en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral en El Salvador. Ese es el mecanismo de cómo las personas van a poder formar parte del padrón electoral para poder hacer uso de ese derecho constitucional de ejercer el sufragio desde el exterior. Perfecto. Bueno, queremos decirles a nuestros amigos radioescuchas, televidentes, que estamos agradeciendo muchísimo su sintonía a este programa De Frente. Es una producción de la Secretaría de Comunicaciones del FMLN. Estamos conversando con el diputado Nelson Quintanilla, quien forma parte de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos en un momento. El FMLN felicita al presidente Obama y reitera su compromiso de seguir trabajando por garantizar que los salvadoreños tengan mejores opciones de vida en su país y no tengan que salir de su tierra. El FMLN cree que en su nuevo periodo el presidente Obama tendrá la sabiduría y fortaleza para lograr que se apruebe la reforma migratoria que tanto anhelan nuestros compatriotas en Estados Unidos. FMLN
Luego de más de 10 años de lucha, la bancada legislativa del FMLN logró la aprobación del voto de los salvadoreños en el exterior. Con esto, se cumplirá con un derecho constitucional y una demanda histórica de la comunidad migrante. Hoy damos un paso significativo en nombre de nuestros compatriotas en el exterior. A iniciativa de Chafik, desde el año 2002, estamos impulsando en la Asamblea Legislativa que se ejerce el derecho de voto en el exterior. Este es un cambio más por el bienestar de todos los salvadoreños. FMLN. Hemos invitado para conversar con el diputado Nelson Quintanilla, quien forma parte de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Estamos abordando el tema, informándonos muy bien sobre esta ley especial del voto en el exterior. Vamos más adelantito también a conocer cómo está el proceso de discusión de este decreto que tiene que ver con los consejos municipales plurales. Pero quizás una última cosa, diputado, respecto a la ley del voto en el exterior. ¿Cómo se está previendo el tema de la actualización, depuración y corrección del padrón electoral? Sí, bueno, interesante esta otra parte que tiene que ver con algo que pudiera verse como algo nuevo, sí, pero en realidad básicamente es el mismo procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el padrón electoral va a estar a disposición de los ciudadanos en la página electrónica del Tribunal Supremo Electoral y básicamente se seguirán las mismas reglas que dispone el Código Electoral dentro del calendario electoral aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. El tribunal hace como varios, procedimientos. Uno de ellos es que hay una especie de consulta ciudadana en la que uno como ciudadano va a las alcaldías, en el caso del territorio nacional, o hay carros móviles donde andan los equipos de promotores del tribunal, dándole a conocer a la gente que ahí está el padrón, que se pueda verificar. Ponen kioscos en los centros comerciales, en los hospitales, donde hay conglomerados de personas, para que pueda verificarse. En este caso no, va a estar en la red del tribunal, para que los hermanos desde el exterior puedan verificarse que en realidad primero, que están en el padrón, segundo, sí, que sus datos están correctos, su dirección, su fotografía, su nombre completo. Esos elementos básicos siguen estando en la normativa tal cual el tribunal ha establecido. Por supuesto que como el voto va a ser vía electrónica o postal, que se le llama, obviamente la única vía para verificar esta parte será por internet. Eso por un lado. Sí. Pero igual, si el salvadoreño anda por acá en el país, va a poder presentarse al tribunal o hacerlo desde cualquier sitio donde haya acceso a internet para revisarlo y por esa misma vía hacer ver cualquier anomalía que encuentre y garantizar que no va a tener dificultades a la hora de emitir el sufragio. Precisamente, Antonio, porque el proceso de votación básicamente va a requerir los siguientes elementos. Primero, que la JRBEX, que es como lo que aquí llamamos Junta Receptora de Votos, sí, para el voto desde el exterior, básicamente deberán nombrarse e instalarse 60 días antes de la fecha de las elecciones. ¿Para qué? Para poder proceder a firmar y sellar las papeletas de votación para su envío postal a los electores que aparezcan en el padrón electoral de los salvadoreños residentes en el exterior. Este proceso obviamente será público y este organismo levantará acta. Ese es como el escenario de entrada al proceso de cómo se llevará a cabo esto. Y luego, concluido ese proceso de firma y sello de las papeletas de votación y de preparación de la correspondencia, será remitido al elector en el exterior a más tardar 10 días después de instaladas las JRBEX. Y luego de ello, estos organismos, es decir, la JRBEX, decretarán un receso hasta el día de la celebración de las elecciones. Este organismo se va a instalar el día 2 de febrero a las 10 de la mañana acá en San Salvador, en un lugar que el tribunal va a disponer junto a la JEVEX, es decir, a la Junta Electoral de Voto desde el Exterior, y a partir de esa hora van a empezar a recibir los paquetes que van a ser proporcionados de manos de la JEVEX. A las 5 de la tarde se cierra el proceso. Cualquier paquete electoral que ingrese al país después de las 5 de la tarde
ese va a ser declarado nulo y se le va a notificar al ciudadano en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo de donde provenga el paquete, que llegó tarde y por tanto va a ser declarado nulo, y en presencia de los partidos políticos y del Tribunal Supremo Electoral, este será incinerado o destruido. Así será el proceso de votación. Va a ser un voto anticipado y se tiene, repito, como momento máximo para que ingrese al país las 5 de la tarde del día 2 de febrero del 2014, que será el día de las elecciones. Perfecto. Bueno, indudablemente deben quedar muchas preguntas, muchas dudas sobre este tema del voto en el exterior, que nos las iremos respondiendo más adelante, pero quisiéramos aprovechar estos minutos que nos quedan del programa para conocer un poco cómo avanza en las pláticas, las discusiones en la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales en el tema que tiene que ver con los consejos municipales plurales, dándole seguimiento al trabajo en la Asamblea Legislativa. Supimos que en la plenaria recién pasada hubo una posibilidad, ¿no?, de que hubiera aprobación de dictamen, pero no lo hubo. ¿Cómo avanza? ¿Cuál es, como digamos, la noticia que le podemos dar a nuestros amigos televidentes sobre este tema? Bueno, como FMLN somos el partido político que viene abanderando esta propuesta desde hace ratos, precisamente porque nosotros tenemos clara la ruta de modernización y democratización del sistema electoral. Sí. Decirle, Antonio, que El Salvador es el único país en América Latina que no tiene los consejos municipales plurales. Dentro de ese contexto, entonces, nosotros hemos venido trabajando para que por fin hagamos una reforma al artículo 50 del Código Electoral para poder establecer, no es al artículo 50, son varios artículos. El artículo 50 tiene que ver más con la modificación del número de electores en la JRB, que es, por supuesto, otra reforma de un dictamen que vamos a aprobar el día de mañana en la sesión plenaria. El decreto sobre los consejos municipales plurales implica la reforma de varios artículos, no es el 50, corrigiendo, porque sí es otra reforma que vamos a aprobar el día de mañana, sobre la cantidad de electores, que va a subir de 450 a 500. Eso lo vamos a aprobar mañana y creo que va a ser de manera unánime. Pero en el caso que nos ocupa, sobre el tema de los consejos municipales plurales, prácticamente la semana pasada alcanzamos un acuerdo entre Arena y nosotros, y entonces PCN dijo que no, PDC, como no está representado ahí, con el CD tampoco dijeron nada, pero Gana dijo que iba a consultar y pidió incluso una semana más. A pesar de eso, nosotros bajamos el dictamen y lo firmamos, casi todos, pero cuando ya estábamos en la sesión plenaria, uno de los miembros de Arena en la reforma, en la Comisión de Reformas Electorales, dijo: miren, nosotros como Arena pedimos que se retire el dictamen para ir a una consulta con nuestros alcaldes. Entonces Arena en este momento está consultándole a sus alcaldes a través del COENA de cuál es su opinión. Nosotros, por supuesto, estamos listos con el dictamen, nuestros votos están listos para darse y aprobar el dictamen, pero esperamos la voluntad política de Arena y de los demás partidos, no solo de Arena, porque en la medida que el decreto de reforma lo aprobemos de manera unánime, en esa medida va a ser mucho más legítimo y todos los partidos políticos podremos asegurar que la gobernabilidad se deberá garantizar, que la transparencia hoy será un reto para cada municipalidad y que la participación ciudadana en materia electoral ahora tenga mayores espacios, mayor poder de decisión e incidencia en esas consultas que hacemos cada 3 años en nuestro país. Perfecto. Bueno, en televisión el tiempo es oro. Se nos ha terminado, diputado Nelson Quintanilla. Gracias por haber estado con nosotros en este programa De Frente. Una invitación muy especial de la Secretaría Nacional de Comunicaciones del FMLN. Gracias, Antonio, un saludo para toda la gente que nos está viendo, no solo en San Miguel, sino en toda la zona oriental del país. Un abrazo para toda la familia migueleña, los comités de base, la militancia del FMLN
y por supuesto a nuestra familia que siempre también está pendiente de los pasos que estamos dando en esta legislatura. Así que agradecerte, Antonio, un saludo también para todos los compañeros y compañeras que han tenido la oportunidad de permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queremos decirles a nuestros amigos televidentes que lo pongan en agenda los días domingos a las 9 de la noche. Vamos a estar acá en TVO con este programa De Frente, una producción de la Secretaría Nacional de Comunicaciones del FMLN. Muchas gracias por su amable sintonía y hasta la próxima. Llegamos al final del programa De Frente, una producción de la Secretaría de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Hasta la próxima.